Hola, bienvenidos nuevamente. Hemos hecho un recorrido multidimensional sobre el periodo patrístico, un momento extenso de casi 8 siglos en el que emergieron figuras, discusiones y momentos capitales que configuraron el complejo desarrollo del cristianismo y su doctrina. Comenzamos esta andadura con los padres apostólicos y los apologistas hasta los del periodo de transición, pasando por el complejo y enriquecedor siglo de oro. No queremos terminar este recorrido sin aludir, aunque sea brevemente, a la figura de la mujer de aquel entonces. El cristianismo antiguo tuvo exponentes femeninas, mártires, poetas y pensadoras, cuya presencia y papel enriquece y diversifica nuestra comprensión de la vida cristiana. ¿Qué papel ocuparon ellas en los comienzos del cristianismo? ¿Cómo se configuraron sus modos de ser y de actuar en dichos contextos históricos y eclesiales? Acompáñenos a seguir esta reflexión. Una mirada retrospectiva a los primeros siglos del cristianismo da cuenta de un liderazgo y participación femenina hasta ahora desconocido dentro de círculos religiosos presentes en el Imperio Romano. Su presencia en los vestales, cultos mistéricos venidos de Oriente, iglesias domésticas y colonias judías, dejan ver no solo su presencia, sino también sus aspiraciones espirituales y su rol como líderes antes que el cristianismo se convirtiera en religión oficial del imperio. Con el nacimiento de la Iglesia institución, la administración política imperial acaparó los lugares de culto para restringir cada vez más a sus participantes. Los laicos, y con ellos las mujeres, que formaban parte activa de los asuntos religiosos, fueron asumiendo un lugar relegado. Tanto fue así que las iglesias que permitían la participación de las mujeres en las celebraciones litúrgicas fueron declaradas herejes. No sorprende entonces que las mujeres, en su ánimo de cultivo espiritual y participación cultural, encontraran un lugar alternativo en los considerados grupos heréticos de aquel entonces. Con todo, la filiación entre herejía y mujeres, en un momento de la historia del cristianismo en el que, por un lado, se condenaba la heterodoxia y por otro lado, se imponía cada vez más una concepción peyorativa de ellas, configuró cada vez más un estereotipo negativo e inferior de lo femenino respecto de lo masculino. Cobra sentido en la antigüedad cristiana el estereotipo de la mujer viril. Asumir el ideal ascético para una perfecta vida espiritual implicaba la práctica constante de aquellas virtudes que despojaban lo que había de irracional, emotivo y débil en la naturaleza humana. En el caso de las mujeres, cuyo papel común era el de ser madres y esposas, seguir dicho estilo de vida para alcanzar una meta de perfección espiritual implicaba no solo un proceso de transformación en sus modos de ser, sino una ruptura con el papel común de la mujer en el Imperio Romano. Tal transformación implicaba abandonar paulatinamente lo asociado con lo femenino, fragilidad, belleza, procreación, etc., para seguir el camino emprendido por aquellos que apostaban su vida por Cristo. Las primeras en ser conocidas por esa virilización femenina eran las mártires, quienes al igual que los hombres mostraban una fortaleza física y espiritual ante el dolor y las torturas. Tal fue el caso del martirio de Blandina, de quien se cuenta que estaba llena de una fuerza y poder tal que quienes tomaban turnos para torturarla quedaban exhaustos. El estilo de vida de la mulier virilis también encontró su realización en el monacato, tanto doméstico como el del desierto. La soledad, la castidad, los ayunos y las vigilias eran prácticas radicales que, como los monjes de aquel entonces, eran realizadas para llevar a cabo una conversión
hacia la vida espiritual. Con esto en mente, sigamos el siguiente pasaje de Amparo Pedregal, quien reflexiona sobre el sentido del martirio femenino. El cuerpo de la mártir es el símbolo de su nueva fe, el territorio sobre el cual se libra la resistencia y la rebeldía contra unas estructuras sociales que la consideran vulnerable y carente de derechos. Hurtan su cuerpo a la función procreadora, en algunos casos defendiendo su virginidad, por lo que son sometidas a violencias de género especialmente dirigidas contra ellas. Las actas de los mártires recogen los testimonios existentes sobre mujeres mártires, como lo fueron Sinforosa, Perpetua, Felicidad, Agape, Quionia, Irene, entre otras. A continuación escucharemos algunos fragmentos del famoso martirio de Perpetua y Felicidad. Brilló, por fin, el día de su victoria, y salieron de la cárcel al anfiteatro, como si fueran al cielo, radiantes de alegría y hermosos de rostro, si conmovidos acaso, no por el temor, sino por el gozo. Seguía Perpetua con rostro iluminado y paso tranquilo, como una matrona de Cristo, como una regalada de Dios, obligando a todos, con la fuerza de su mirada, a bajar los ojos. Felicidad iba también gozosa de haber salido bien del alumbramiento para poder luchar con las fieras, pasando de la sangre a la sangre, de la partera al gladiador, para lavarse después del parto con el segundo bautismo. Mas contra las mujeres preparó el diablo una vaca bravísima, comprada expresamente contra la costumbre, emulando, aun en la fiera, el sexo de ellas. Así pues, desnudas y envueltas en redes, eran llevadas al espectáculo. El pueblo sintió horror al contemplar a la una, joven, delicada, y a la otra recién parida, con los pechos destilando leche. Las retiraron pues y las vistieron de unas túnicas. La primera en ser lanzada en alto fue Perpetua, y cayó de espaldas. Mas apenas se incorporó sentada, recogiendo la túnica desgarrada, se cubrió el muslo, acordándose antes del pudor que del dolor. Luego, requerida una aguja, se ató los dispersos cabellos, pues no era decente que una mártir sufriera con la cabellera esparcida para no dar apariencia de luto en el momento de su gloria. Así compuesta se levantó, y como viera a Felicidad tendida en el suelo, se acercó, le dio la mano y la levantó, y ambas juntas se sostuvieron en pie, y vencida la dureza del pueblo, fueron llevadas a la puerta Sanavivaria. Allí, recibida por cierto rústico, a la sazón catecúmeno, íntimo suyo, como si despertara de un sueño, tan absorta en el espíritu y en éxtasis había estado, empezó a mirar en torno suyo, y con estupor de todos dijo: ¿Cuándo nos echan esa vaca que dicen? Y como le dijeron que ya se la habían echado, no quiso creerlo hasta que reconoció en su cuerpo y vestido las señales de la acometida. Luego mandó llamar a su hermano, también catecúmeno, y le dirigió estas palabras: Permaneced firmes en la fe y amaos los unos a los otros, y no os escandalicéis de nuestros sufrimientos. Y en cuanto a Perpetua, para que gustara algo de dolor, dio un grito al sentirse punzada entre los huesos. Entonces ella misma llevó a la propia garganta la diestra errante del gladiador novicio. Tal vez mujer tan excelsa no hubiera podido ser muerta de otro modo, como quien era temida del espíritu inmundo, si ella no hubiera querido. Además de lo anterior, queremos abrir un espacio a dos figuras femeninas que durante el Siglo de Oro fueron baluarte y guía para la vida y la obra de renombrados padres. Nos referimos a Macrina y Mónica. Macrina
hermana de Gregorio de Nisa y Basilio de Cesarea, nació en el año 330. Se destacó por una brillantez intelectual en las discusiones con su hermano Gregorio. De hecho, la recuerda el niceno como una gran pensadora, capaz de elaborar argumentos rigurosos y sutiles distinciones, que contribuyeron en el ejercicio de la reflexión de este padre de la Iglesia. Además de ello, Macrina vivió una vida santa y ejemplar. Sus razonamientos estaban basados en una caridad y fe sólidas. La madre de Macrina fue la responsable de su educación. Empleó pasajes de la Escritura, como el libro de la sabiduría y los salmos, que contenían un sentido ético. En sus oficios cotidianos, los versículos de los salmos fueron su compañía. De hecho, Gregorio de Nisa, quien escribió la vida sobre Macrina, le otorgó el título de profesora. Incluso en su lecho de muerte, relata el niceno, su hermana nunca dejó de orientarlo, siendo siempre motivo y momento de reflexiones espirituales y terrenales. Dice él: discutía ella todo tipo de temas, considerando tanto asuntos humanos como el propósito divino oculto en los desastres. Además, reflexionaba sobre la vida futura como si estuviera inspirada por el Espíritu. Con la ayuda de sus palabras, sentí como si mi alma se estuviera elevando sobre esta naturaleza mortal, colocándose en el templo celestial. Aprendemos en el libro de Job que el santo fue atormentado en cada parte de su cuerpo con secreciones que emanaban de sus heridas, pero esto no permitió que el sufrimiento afectara su razón. Y vi lo mismo en esta gran mujer. La fiebre consumía su fortaleza y la conducía hacia la muerte, pero mantenía su mente despejada al contemplar las cosas celestiales. Durante ese diálogo, se destaca también que Gregorio deja caer sus dudas a propósito de la existencia de Dios. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? ¿Qué podemos decirle al ateo? Sería su hermana, basada en el conocimiento de aquel entonces y en la doctrina cristiana, la que le ofrece una respuesta. La perfecta armonía del mundo creado es la prueba de que existe una mente divina en acción. Macrina murió en el año 379. Aunque no haya sido en estricto sentido una intelectual de la época, la figura de Santa Mónica, a quien le damos lugar también aquí, fue mucho más que la de una devota madre que oraba por la vida de su hijo Agustín. Luego de la conversión del Hiponense, se comenta que ella tuvo un lugar importante en las conversaciones filosóficas y espirituales que sostenía con él. Santa Mónica fue gran pensadora, gran profesora y por supuesto una gran madre. Que lo confirme el siguiente pasaje de las Confesiones, el cual recoge una experiencia extática experimentada por Agustín y Mónica, y que refleja cómo ella vivió la unidad con Dios, fruto del desapego a lo material, que no pocos pensadores paganos y cristianos buscaron en el arduo estudio y la meditación. Escuchemos. Y como llegara nuestro discurso a la conclusión de que cualquier deleite de los sentidos carnales, aunque sea el más grande, revestido del mayor esplendor corpóreo, ante el gozo de aquella vida, no solo no es digno de comparación, sino ni siquiera de ser mencionado, levantándonos con un afecto más ardiente hacia el que es siempre el mismo. Recorrimos gradualmente todos los seres corpóreos hasta el mismo cielo, desde donde el sol y la luna envían sus rayos a la tierra. Y subimos todavía más arriba, pensando, hablando y admirando tus obras, y llegamos hasta nuestras almas y las sobrepasamos también,
a fin de llegar a la región de la abundancia que no se agota, en donde tú apacientas a Israel eternamente con el pasto de la verdad, y la vida es la sabiduría, por quien todas las cosas existen, tanto las ya creadas como las que han de ser, sin que ella lo sea por nadie, siendo ahora como fue antes y como será siempre, o más bien, sin que haya en ella fue ni será, sino solo es, por ser eterna, porque lo que ha sido o será no es eterno. Y decíamos nosotros, si hubiera alguien en quien callase el tumulto de la carne, callasen las imágenes de la tierra, del agua y del aire, callasen los mismos cielos, y aún callase el alma misma, y se remontara sobre sí, no pensando en sí, si callasen los sueños y revelaciones imaginarias, y finalmente, si callase por completo toda lengua, todo signo y todo cuanto se hace pasando, puesto que todas estas cosas dicen a quien les presta oído. No nos hemos hecho a nosotras mismas, sino que nos ha hecho el que permanece eternamente. Si, dicho esto, callasen, dirigiendo el oído hacia aquel que las ha hecho, y solo él hablase, no por ellas, sino por sí mismo, de modo que oyesen su palabra, no por lengua de carne, ni por voz de ángel, ni por sonido de nubes, ni por enigmas de semejanza, sino que le oyéramos a él mismo, a quien amamos en estas cosas, a él mismo sin ellas, como al presente nos elevamos y tocamos rápidamente, con el pensamiento, la eterna sabiduría, que permanece sobre todas las cosas. Si, por último, este estado se continuase y fuesen alejadas de él las demás visiones de índole muy inferior, y ésta sola arrebatase, absorbiese y abismase en los gozos más íntimos a su contemplador, de modo que fuese la vida sempiterna, cual fue este momento de intuición por el cual suspiramos, ¿no sería esto el entra en el gozo de tu Señor? Mas, ¿cuándo será esto? ¿Acaso cuando todos resucitemos, bien que no todos seamos transformados? Mientras hablábamos de estas cosas, y a medida que hablábamos nos parecía más vil este mundo con todos sus deleites, ella me dijo: Hijo, por lo que a mí toca, nada me deleita ya en esta vida. No sé ya qué hago en ella ni por qué estoy aquí, muerta a toda esperanza del siglo. Una sola cosa había por la que deseaba detenerme un poco más en esta vida, y era verte cristiano católico antes de morir. Superabundantemente me ha concedido esto mi Dios, puesto que, despreciada la felicidad terrena, te veo siervo suyo. ¿Qué hago pues aquí? Agradecemos su compañía a lo largo de este curso de patrología. Damos gracias al profesor Orlando Solano, quien nos ha convocado a cada uno de nosotros para dar a conocer a ustedes oyentes el fascinante mundo de la antigüedad cristiana. A Marta Lucía Méndez, por contribuir y hacer posible que estas reflexiones pudieran volverse un grato recurso digital para cada uno de los oyentes. A Juan David Bernal, Andrés Díaz, Ana Cristina Villa y Steven Claudio, quienes formaron parte de este humilde y significativo proyecto. En la voz femenina de este podcast, agradecemos también a Adriana Ávila. Hasta una próxima oportunidad.